Y si todo lo que estás viviendo ahora, tus luchas, tus miedos, tus pérdidas, tu cansancio, tuviera su raíz en algo que ocurrió en el principio mismo de los tiempos y que tú jamás lo habías entendido del todo, y si te dijera que el secreto para restaurar tu vida, tu fe, tus relaciones, tu salud mental e incluso tu destino eterno, está escondido en el primer libro de la Biblia, el Génesis, y que muy pocos lo han descubierto realmente. Sí, Génesis no es solo un relato antiguo de creación y personajes que vivieron hace miles de años. Es un mapa espiritual, una llave divina, una guía poderosa que puede transformar todo lo que conoces sobre Dios, sobre ti mismo y sobre lo que significa vivir bajo su propósito. Quizás pienses que ya conoces el Génesis, lo has leído, lo has escuchado predicar, sabes sobre Adán y Eva, sobre Noé, sobre Abraham, pero ¿realmente sabes lo que hay escondido ahí? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios eligió empezar su palabra con ese libro y no con otro? ¿Qué hay en esas páginas que el enemigo no quiere que descubras? ¿Será que lo que está escrito allí tiene el poder de romper maldiciones generacionales? ¿Será que en Génesis hay un patrón oculto que se repite en tu vida y que hoy por fin puedes ver con claridad? Hoy vamos a desenterrar un poder espiritual que estuvo oculto a los ojos de muchos. Hoy vas a descubrir que en cada capítulo del Génesis hay una promesa, una advertencia, una revelación y un principio espiritual que puede abrir los cielos sobre ti. Este video no es solo un estudio, es un viaje al corazón de Dios desde el principio, para que entiendas cómo fuimos formados, cómo fuimos separados y cómo podemos volver a conectar con el propósito divino que Él estableció desde antes que naciéramos. Durante los próximos minutos vamos a recorrer 8 enseñanzas profundas y conectadas que nacen del libro de Génesis y que revelan principios espirituales olvidados, patrones de vida, advertencias proféticas y promesas escondidas. Habrá una enseñanza en especial, la penúltima, que podría ser la clave para desbloquear una bendición que llevas años esperando. Por eso, te pido que te quedes conmigo hasta el final. Nada de esto es casualidad. Si estás escuchando estas palabras, es porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Este mensaje es para ti, este momento es para ti, esta revelación puede cambiar tu vida si decides abrir tu corazón. Antes de comenzar con el estudio, quiero que te comprometas con este mensaje de fe. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Al hacerlo, estarás sellando tu participación en esta comunidad de fe, mostrando que estás dispuesto a recibir lo que el Señor tiene preparado para ti hoy. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque así estás ayudando a que YouTube lleve esta palabra a otras almas sedientas de esperanza. Cuando tú interactúas, estás siendo un instrumento de Dios para que alguien más también escuche esta verdad. Suscribirte a este canal no es solo una acción digital, es un acto espiritual. Cada vez más personas usan este canal como su iglesia virtual, porque están lejos, porque están solos, porque su fe fue lastimada. Pero aquí encuentran alimento, compañía y palabra viva. Por eso, tu participación es vital. Este no es un canal cualquiera. Este es un altar digital, donde cada uno de nosotros es parte del fuego que no se apaga. Así que prepárate. Toma un respiro. Deja todo lo que estás haciendo, porque vamos a comenzar con el estudio profundo y revelador sobre el poder secreto del libro del Génesis. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la llave que libere una bendición retenida en tu vida desde hace años. ¿Estás listo para recibirla? 1. El origen del caos y del orden.
En el principio, cuando aún no existía forma ni estructura, cuando la oscuridad cubría la faz del abismo y no había separación entre lo alto y lo bajo, entre lo que es y lo que no es, Dios ya estaba allí. El primer versículo del Génesis no es solo un relato histórico o una declaración poética, es una puerta espiritual, es el inicio de una revelación que cambia por completo la manera en que vemos nuestra vida, nuestro caos, nuestros comienzos, nuestros fracasos y nuestras posibilidades. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así comienza la Biblia. Así comienza el plan divino, no con perfección, no con paz, no con armonía, sino con desorden, con vacío, con tinieblas. Este detalle no es menor, es la manera en que Dios nos muestra que su poder no necesita condiciones ideales para actuar. El poder de Dios no se manifiesta solo en lo perfecto, sino que tiene su mayor expresión en lo roto, en lo incompleto, en lo que parece sin esperanza. Cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, también está hablando de tu vida en muchos momentos. De esos días en los que todo parece carecer de sentido, de esos años donde sientes que nada está en su lugar, de esos silencios prolongados donde solo escuchas el eco de tus propias dudas. En ese lugar también se mueve el Espíritu de Dios. Porque la palabra dice que mientras todo estaba cubierto de oscuridad, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¡Qué misterio más glorioso! Mientras el mundo era caos, Dios ya estaba en movimiento. No esperó a que las cosas mejoraran, no exigió que hubiera luz primero, no reclamó forma ni belleza, solo comenzó a moverse. Esto nos revela algo crucial para nuestra fe. Dios no es un espectador pasivo de nuestro caos. Él se mueve dentro de él, se mueve cuando nadie más lo hace, se mueve cuando parece que nada tiene solución. El mover del Espíritu no se detiene por el desorden, lo atraviesa, lo transforma, lo redime. Si hoy estás en un momento de tinieblas, de confusión, de vacío interior, quiero que sepas que no estás solo. El mismo Espíritu que se movía sobre las aguas del Génesis se está moviendo ahora sobre las aguas de tu alma. Y aunque aún no veas la luz, esa presencia silenciosa ya está obrando, preparando lo que viene, gestando un nuevo comienzo. Después de moverse, Dios habló. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La palabra de Dios tiene poder creativo. No solo describe, no solo anuncia, crea, establece, transforma. Donde antes había oscuridad absoluta, ahora hay claridad. Donde antes todo era confusión, ahora hay propósito. Este patrón se repite a lo largo de toda la Biblia. Primero el caos, luego el Espíritu, después la palabra y finalmente la transformación. Este también puede ser el patrón de tu historia personal. Quizás hoy estás en la fase del caos, pero si te abres al mover del Espíritu y prestas atención a la voz de Dios, la transformación llegará, la luz vendrá, el orden será establecido. No es casualidad que el primer acto creativo de Dios sea la luz, porque sin luz no se puede ver, no se puede caminar, no se puede distinguir. Y muchas veces, lo que más necesitamos no es que Dios cambie nuestras circunstancias, sino que ilumine nuestro entendimiento, que nos muestre lo que está detrás del velo, que nos permita ver con ojos espirituales lo que antes no podíamos discernir. La luz de Dios no solo alumbra el camino, también revela la verdad, expone lo oculto, rompe las tinieblas internas, te da la capacidad de ver tu vida desde una perspectiva divina. Después de establecer la luz, Dios comenzó a separar, a ordenar, a nombrar. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de arriba de las de abajo, separó la tierra del mar. Llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Llamó cielo a la expansión, llamó tierra al seco.
Esta secuencia es profundamente significativa porque muestra que el orden divino no se trata de control, sino de propósito. Cada cosa en su lugar, cada elemento con su nombre, cada parte de la creación con una función específica. Dios no crea al azar, no actúa sin intención, y eso incluye tu vida. Él no está improvisando contigo, no te formó por accidente. Tiene un plan. Tiene un diseño y está trabajando en ti incluso cuando no lo ves. El proceso de creación duró 6 días y en cada uno de ellos Dios fue agregando, ajustando, perfeccionando. Esto también nos enseña paciencia, porque nuestra transformación no sucede en un instante, es progresiva, es diaria, es intencional. No se trata de ser perfecto de la noche a la mañana, sino de permitir que Dios continúe su obra en nosotros día tras día. Porque cada día de la creación representa un aspecto de nuestra transformación espiritual. Y al final de cada jornada, Dios vio que era bueno. Incluso antes de estar completo ya era bueno, porque el proceso mismo tiene valor, porque cada etapa tiene belleza. Porque incluso tu estado actual, aunque incompleto, ya tiene propósito. Finalmente, en el 7º día, Dios descansó. No porque estuviera cansado, sino porque su obra había alcanzado su plenitud. El descanso de Dios no es inactividad, es satisfacción, es deleite. Es una pausa sagrada para contemplar lo creado. Ese descanso también es una invitación, una promesa, un destino, porque tú también estás llamado a entrar en el reposo de Dios. No cuando todo esté perfecto, sino cuando reconozcas que Él está obrando y decidas confiar. Este es el poder secreto del principio. Que aunque todo comience en el caos, si permites que el Espíritu se mueva y que la palabra hable, la luz llegará, el orden se establecerá y la vida florecerá. Y al final de todo, entenderás que tu génesis no fue el fin del mundo, sino el comienzo de uno nuevo, el tuyo. 2. El soplo que da vida. Uno de los momentos más delicados, profundos y reveladores del Génesis es la creación del ser humano. Hasta este punto, Dios ha hablado y lo creado ha obedecido. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo, produzca la tierra, y la tierra produjo. Todo respondió a su voz, pero al llegar al hombre el ritmo cambia. La escena se vuelve íntima. Dios no solo habla, Dios forma. Toma el polvo de la tierra y con sus propias manos moldea al ser humano. Luego se inclina sobre ese cuerpo inerte y sopla en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Aquí no estamos ante una simple descripción física. Estamos ante una verdad espiritual de una profundidad infinita. Porque ese aliento no fue solo aire, fue identidad, fue propósito. Fue espíritu. Dios pudo haber creado al hombre con una palabra, como todo lo demás, pero eligió el contacto, eligió la cercanía, eligió dejar su huella en nosotros de una forma única. Mientras los cielos y la tierra fueron creados desde la distancia, el hombre fue creado desde la intimidad. Ese detalle no es menor. Revela el valor que tenemos ante Dios. No somos cualquier criatura. Somos los únicos hechos a su imagen y semejanza, los únicos que recibimos su aliento directamente, los únicos que llevamos en nuestro interior una chispa de eternidad. Y eso, querido oyente, cambia todo. Cuando entiendes que fuiste formado por las manos de Dios y activado por su aliento, descubres que tu vida no es un accidente. No eres una coincidencia biológica, no eres el producto del azar, eres diseño divino, eres arte celestial, eres portador de un soplo que viene directamente del Creador del universo. Y aunque el mundo te diga que no vales nada, aunque las voces a tu alrededor quieran apagar tu identidad, dentro de ti hay algo que no se puede extinguir. El soplo sigue ahí, puede estar dormido pero no ha muerto.
puede estar oculto, pero no ha desaparecido. El soplo de Dios es más fuerte que tu pecado, que tu caída, que tu historia. Este pasaje del Génesis también nos enseña una lección vital, que la vida verdadera no comienza hasta que Dios sopla. Puedes tener forma, puedes tener estructura, puedes estar completo por fuera, pero si no tienes el aliento de Dios, estás vacío, estás desconectado, estás muerto en espíritu. Por eso tantas personas hoy se sienten vacías, aún teniendo todo, porque lo que les falta no es dinero, ni éxito, ni amor humano. Lo que les falta es el soplo. Lo que necesitan es esa activación espiritual que solo Dios puede dar. Y lo maravilloso es que ese soplo aún está disponible. Dios sigue soplando sobre quienes se abren a Él. Sigue dando vida a lo que parecía seco. Sigue resucitando lo que parecía terminado. La imagen del soplo también representa la intimidad, porque para soplar en alguien tienes que estar cerca, tienes que inclinarte, tienes que compartir tu aliento. Dios no sopló desde el cielo, se acercó, se agachó, se vinculó. Eso nos habla de un Dios que no es lejano, frío o indiferente. Nos habla de un Padre que quiere estar cerca, que quiere compartir su esencia, que quiere despertar en nosotros una vida que trascienda lo material. Y es en esa cercanía donde descubrimos quiénes somos, porque no somos solo polvo, somos polvo con aliento, somos tierra tocada por lo eterno, y eso nos da valor, propósito, dirección. Ahora bien, cuando el ser humano recibió el soplo, también recibió una misión. Dios lo colocó en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Le dio autoridad, le dio responsabilidades, le dio un propósito. Esto nos muestra que el soplo no es solo para vivir, es para cumplir una asignación. Fuiste soplado para algo, no para sobrevivir, no para existir sin rumbo, sino para impactar, para gobernar, para reflejar a Dios en la tierra. Cada don, cada habilidad, cada talento que tienes es parte de ese soplo en acción. Y cuando alineas tu vida con ese propósito, todo cambia. El caos se transforma en orden, el vacío en plenitud, el sinsentido en llamado. Pero también debemos entender que ese soplo puede ser sofocado, no eliminado, pero sí silenciado. El pecado, la culpa, la distracción, el orgullo, la incredulidad, todas estas cosas pueden nublar la voz de Dios en nosotros. Pueden apagar el fuego interior, pueden hacernos olvidar que llevamos dentro la imagen del Creador. Por eso es tan importante volver al origen, volver al polvo, volver al lugar donde Dios nos formó, no para quedarnos en la humillación, sino para recordar quién nos levantó, y desde ahí clamar por un nuevo soplo, por una renovación, por una restauración del espíritu. El soplo de Dios también nos une con los demás, porque si todos fuimos soplados por el mismo aliento, entonces todos somos parte de la misma familia. Todos compartimos la misma esencia. Eso debería generar compasión, empatía, unidad. Debería romper barreras, derribar orgullos, recordarnos que el valor del otro no está en lo que tiene o en lo que hace, sino en lo que lleva dentro, en esa chispa divina que lo conecta con su Creador. Y cuando comenzamos a ver a los demás desde esa perspectiva, todo cambia. Nuestra manera de relacionarnos, de perdonar, de servir, de amar. Finalmente, el soplo también apunta hacia el futuro. Porque así como Dios sopló vida en el principio, también sopló sobre los discípulos en el Evangelio. Jesús resucitado se acercó a ellos y sopló diciéndoles: reciban el Espíritu Santo. Eso fue un nuevo Génesis, una nueva creación, una restauración del vínculo original. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Volver a soplar, volver a despertar, volver a activar, no importa cuánto tiempo haya pasado.
No importa cuán lejos te sientas, el Creador está cerca. El aliento está disponible. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar que Él sople. Este es el poder secreto del Génesis, que no se trata solo de cómo comenzó el mundo, sino de cómo puede comenzar una nueva vida dentro de ti. Una vida con sentido, con propósito, con dirección. Una vida activada por el aliento del Dios viviente. 3. La caída y la promesa escondida. En el jardín del Edén, todo era perfecto. La comunión con Dios era constante, la paz reinaba en cada rincón, y el ser humano vivía en un entorno donde no existía el miedo, la culpa, ni el sufrimiento. Sin embargo, en ese mismo paraíso ocurrió el evento que cambió para siempre el curso de la humanidad. Génesis, capítulo 3, nos relata la caída del hombre, pero en medio de ese relato doloroso se esconde una promesa gloriosa, porque donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, y donde la desobediencia trajo caos, la fidelidad de Dios sembró una esperanza que aún hoy nos alcanza. La serpiente aparece como símbolo del engaño y la astucia. Se acerca a Eva no con violencia, sino con palabras, con una pregunta sutil que contiene una trampa profunda. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. La estrategia del enemigo no ha cambiado. Él siembra duda en la mente, distorsiona la palabra de Dios y luego ofrece una alternativa que parece atractiva, pero que está envenenada de mentira. Eva escucha, dialoga, analiza y finalmente cae. Come del fruto prohibido y comparte con Adán. Y en ese instante algo se rompe, algo se distorsiona, algo muere. La caída no fue solo un acto de desobediencia, fue una ruptura espiritual. El ser humano, creado para vivir en comunión con Dios, decidió actuar por su cuenta, decidió confiar más en sus sentidos que en la instrucción divina. Y eso trajo consecuencias inmediatas. Sus ojos fueron abiertos, pero no para ver mejor, sino para verse desnudos, para experimentar por primera vez la vergüenza. La inocencia se perdió, el miedo nació, se escondieron, se cubrieron, se alejaron, y Dios salió a buscarlos. ¿Dónde estás? Esa pregunta divina no es geográfica, es espiritual, es existencial, es un llamado a la reflexión. Es la voz del Padre que aún en medio del dolor busca restaurar el vínculo roto. Dios no los destruye, no los elimina, no los reemplaza, los confronta, les explica las consecuencias, pero en medio del juicio planta una semilla de esperanza. Le habla a la serpiente y declara que habrá enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer, y que uno de esa descendencia le herirá en la cabeza. Esta es la primera promesa del Evangelio en toda la Biblia, una profecía que anuncia la venida de Cristo, quien aplastaría al enemigo y restauraría lo que el pecado había dañado. Esta promesa está escondida en medio de las palabras más tristes del Génesis. Y sin embargo, es una luz que alumbra hasta nuestros días. La caída nos recuerda que todos somos vulnerables, que la tentación se presenta de forma sutil, que nuestras decisiones tienen peso eterno. Pero también nos muestra que Dios no nos abandona, que su plan de redención ya estaba preparado, que la gracia precede al juicio, que la restauración ya estaba en camino incluso antes de que el pecado se manifestara. Adán y Eva fueron cubiertos por Dios con túnicas de piel, una acción que implica sacrificio, sangre, sustitución. Una sombra del sacrificio perfecto de Cristo, quien nos cubre con su justicia y borra nuestra culpa. Este pasaje también nos enseña que el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones humanas. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, se rompió la unidad, nació la división.
El pecado nos hace buscar culpables en lugar de asumir responsabilidad. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no se quedó en la acusación, propuso una salida, inició el proceso de redención y nos dejó una promesa para recordar que el amor siempre tiene la última palabra. Después de la caída, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín, no como castigo cruel, sino como protección, porque si comían del árbol de la vida en ese estado caído, quedarían eternamente separados. Dios coloca querubines para guardar el camino. El acceso al Edén queda cerrado, pero el camino de regreso comienza a delinearse. A partir de ese momento, toda la historia bíblica gira en torno a ese retorno, al restablecimiento de la comunión, a la restauración del diseño original, y tú eres parte de esa historia. Hoy muchas personas viven en su propio Edén perdido, recuerdan tiempos de paz, de comunión, de inocencia, y sienten que lo han perdido, que se alejaron, que cayeron. Pero la buena noticia es que la promesa sigue vigente, que aún hay un Salvador, que aún hay gracia, que aún hay cobertura, que aún hay una voz preguntando ¿dónde estás? No para juzgarte, sino para abrazarte. No para destruirte, sino para restaurarte. Este relato también nos muestra el contraste entre la voz de la serpiente y la voz de Dios. Una confunde, la otra guía. Una manipula, la otra revela. Una separa, la otra restaura. Y tú debes elegir a cuál escuchar, porque la batalla espiritual no ha terminado, pero ahora tú conoces la promesa. Sabes que la victoria ya fue decretada, que la cabeza de la serpiente fue herida, que la cruz venció al pecado, y que tú puedes caminar en libertad si decides regresar. La caída no fue el final, fue el comienzo de un plan mayor, un plan que incluye tu vida, tu historia, tu restauración. No importa cuán lejos hayas llegado, siempre hay un camino de regreso. Y ese camino comienza con una decisión, la de responder al llamado, la de salir del escondite, la de permitir que Dios cubra tu vergüenza y te devuelva la dignidad perdida. Porque en sus manos lo que cayó puede ser levantado, lo que se rompió puede ser sanado, lo que parecía perdido puede ser redimido. Este es el poder secreto del Génesis, que incluso en el capítulo más oscuro brilla la esperanza, que incluso en la caída más profunda suena una promesa, y que incluso cuando todo parece perdido, Dios aún está en movimiento. 4. El arca en medio del diluvio. Cuando el relato del Génesis avanza hacia el capítulo 6, el tono cambia drásticamente. La tierra, que había sido diseñada para reflejar la gloria de Dios y multiplicar la vida, se encuentra ahora sumida en la violencia, la maldad y la corrupción. La humanidad ha perdido el rumbo. Cada pensamiento, cada intención del corazón humano se ha desviado hacia el mal. El dolor de esta realidad es tan grande que el texto nos muestra algo impactante. Dios se duele en su corazón por haber creado al ser humano. Es una expresión profunda que revela cuánto le afecta nuestra elección de alejarnos de su propósito. Pero en medio de esa oscuridad total, surge un nombre que brilla con una luz diferente. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no era perfecto, pero vivía en integridad. No seguía la corriente de su tiempo, no imitaba la maldad de su entorno. En medio de una generación perversa, él caminaba con Dios. Y eso lo convirtió en un canal de esperanza. El favor que Noé encontró no fue fruto del azar. Fue consecuencia de una vida apartada, de una disposición del corazón que permitía que Dios pudiera confiarle una tarea tan grande como preservar la vida en tiempos de juicio.
Dios decide enviar un diluvio para purificar la tierra, para reiniciar el proyecto humano desde una nueva plataforma. Pero antes de ejecutar su justicia, prepara el refugio, el arca. La orden que recibe Noé es específica. Construye un arca de madera de gofer, con medidas precisas, con espacios definidos, con una estructura diseñada para soportar la tormenta más grande de la historia. Pero lo más impactante de esta orden es el contexto. No llovía, nunca había llovido, no había ninguna señal en el cielo que justificara semejante construcción. Y sin embargo, Noé obedeció. Esa obediencia en lo invisible es uno de los mayores actos de fe registrados en la Biblia. Construir un arca cuando el cielo está despejado. Persistir en medio de la burla. Trabajar durante años sin ver ninguna señal, solo con una palabra, solo con una promesa. Aquí hay una enseñanza poderosa. A veces Dios te llama a construir antes de que veas el porqué. Te pide que obedezcas antes de que entiendas. Te entrega planos para un futuro que aún no se manifiesta. Y tu reacción ante esa instrucción revela tu nivel de fe. Porque no se trata de si entiendes, sino de si confías. No se trata de si ves, sino de si crees. Y cuando obedeces, estás construyendo tu refugio antes de que llegue la tormenta. Estás preparando tu salvación en la intimidad antes de que se desate la crisis. Estás diciendo con tus acciones que tomas en serio la voz de Dios, aunque el mundo la ignore. La construcción del arca es también un símbolo de preparación espiritual. Cada tabla clavada representa un día de fidelidad. Cada espacio sellado representa una decisión de santidad. Cada medida respetada representa un corazón dispuesto a seguir instrucciones aunque cueste. Noé no improvisó, no construyó a su manera. Siguió el diseño divino y eso garantizó que el arca resistiera. Lo mismo aplica para tu vida. Si edificas tu fe, tu familia, tus decisiones, según el diseño de Dios, estarás preparado para lo que venga. No importa cuán fuerte sea el diluvio, no importa cuán oscura sea la tormenta, si estás en el arca, estarás seguro. Cuando llegó el momento, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Él, su familia y los animales que Dios había enviado. Noé entró con obediencia y luego Dios mismo cerró la puerta. Ese detalle es clave. Dios cierra la puerta. Él decide cuándo termina el tiempo de gracia. Él establece el límite. Y eso nos habla de urgencia, porque mientras la puerta está abierta, hay oportunidad, pero cuando se cierra, ya no hay marcha atrás. Por eso es vital obedecer hoy, responder hoy, entrar hoy, porque mañana puede ser tarde. No puedes dejar para después la decisión de obedecer cuando la puerta del arca puede cerrarse en cualquier momento. Una vez dentro, comenzó el diluvio. 40 días y 40 noches de lluvia incesante. Las fuentes del abismo se rompieron. Las aguas cubrieron toda la tierra. Toda vida fuera del arca desapareció. Pero Noé estaba a salvo, flotando sobre el juicio, no por su fuerza, sino por su obediencia. El arca se convirtió en un símbolo de salvación, de protección, de cobertura divina. Representa a Cristo. Él es nuestro arca, nuestra única esperanza de ser salvos del juicio venidero. Fuera de Él hay muerte, dentro de Él hay vida. Por eso, entrar en Cristo no es una opción, es una necesidad. Es la única manera de estar seguros. Durante el tiempo en el arca, Noé esperó. No forzó la salida, no desesperó. Esperó hasta que las aguas bajaran, hasta que Dios hablara. La espera es parte del proceso. La paciencia en medio del encierro también es fe. Porque confiar no es solo actuar, también es saber esperar, saber que Dios tiene el control del tiempo, saber que el mismo Dios que te llamó a entrar te indicará cuándo salir.
Y cuando finalmente el arca se posó sobre tierra firme, Noé salió. Y lo primero que hizo fue edificar un altar, un acto de gratitud, de reconocimiento, de adoración. Este gesto es clave. Porque cuando salgas del arca, cuando pases tu tormenta, cuando pises tierra firme nuevamente, tu primer acto debe ser agradecer, adorar, reconocer que no fue tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu estrategia. Fue Dios, fue su instrucción, fue su cobertura, y desde ese lugar de gratitud podrás comenzar de nuevo. Noé y su familia fueron el inicio de una nueva etapa. Y tú también puedes serlo. Puedes ser el inicio de una generación que escuche a Dios, que obedezca, que construya, que persevere, que agradezca. Este es el poder secreto del Génesis, que aún en medio del juicio hay gracia, que aún en medio del caos hay refugio, que aún cuando todo parece perdido, Dios prepara una salida, una puerta, un arca, y si entras, vivirás. Serás preservado. Serás parte del nuevo comienzo. 5. La Torre de Babel y el peligro del ego espiritual. La historia de la Torre de Babel, narrada en el capítulo 11 del Génesis, es una de las escenas más fascinantes y enigmáticas de toda la Escritura. A primera vista, puede parecer simplemente una anécdota sobre la multiplicación de lenguas o la dispersión de los pueblos, pero en realidad encierra verdades espirituales profundas que siguen hablando con poder a nuestro corazón. Lo que ocurrió en la llanura de Sinar no fue solamente un proyecto arquitectónico frustrado, sino una revelación del corazón humano cuando se deja llevar por la soberbia, la autosuficiencia y el deseo de alcanzar el cielo por medios propios. Es un relato que desnuda la esencia del orgullo espiritual y nos alerta sobre los peligros de construir fuera del propósito de Dios. La humanidad, después del diluvio, se había multiplicado. Volvía a llenarse la tierra. Y aunque Dios había mandado que se dispersaran, que fructificaran, que poblaran toda la creación, los hombres decidieron hacer lo contrario. Se detuvieron, se asentaron juntos y dijeron entre ellos: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. No lo hicieron para buscar a Dios, sino para hacerse un nombre, para no ser esparcidos, para tener poder y control. Esta decisión fue impulsada no por la obediencia, sino por el miedo. No por la adoración, sino por la ambición. Y eso ya revela una desviación del plan divino. La torre representa todo intento humano de alcanzar lo divino sin depender de lo divino. Es el símbolo del esfuerzo por construir vida, éxito, espiritualidad o ministerio sin la guía ni la aprobación de Dios. Es el retrato de una fe que no necesita al espíritu, de una vida religiosa donde el ego ocupa el trono. Es el resultado de una comunidad que se une no por el amor al Creador, sino por el deseo de controlar su propio destino. Y en esa unidad adulterada, en esa construcción sin dirección divina, se gesta el principio de una gran caída. Dios observa lo que están haciendo y decide intervenir. No porque tema el éxito del proyecto, sino porque ve el corazón detrás de la obra. Ve que la unidad sin propósito santo es peligrosa. Ve que la ambición colectiva puede convertirse en destrucción. Entonces desciende y confunde sus lenguas. Ya no se entienden, ya no pueden coordinar. Lo que parecía indetenible se detiene. Lo que parecía grandioso se derrumba. Y la ciudad recibe el nombre de Babel, porque allí fue confundido el lenguaje de toda la tierra. Este evento nos deja varias lecciones espirituales clave. Primero, que no todo lo que parece poderoso y unido cuenta con el respaldo de Dios. La apariencia de éxito puede esconder un corazón desviado.
La unidad puede ser falsa si no está basada en la verdad. Y el crecimiento humano sin guía divina termina siendo una torre de Babel que se desmorona con el tiempo. Segundo, que cuando Dios confunde, no es por capricho, es por amor, es para detener un daño mayor, es para evitar que el hombre se pierda completamente en su propio orgullo. Babel es la imagen de muchos proyectos personales que hemos querido levantar en nuestras fuerzas. Planes que parecían buenos, pero que nacieron del ego. Relaciones que edificamos sin oración. Caminos que seguimos sin buscar dirección. Y cuando llegan los conflictos, la confusión, el cansancio, es porque quizás Dios está derribando lo que construimos sin Él. No para destruirnos, sino para redirigirnos. Para recordarnos que más importante que la torre es la obediencia. Que más valioso que el éxito es su presencia. Otro detalle importante es que en Babel el hombre quiso subir, pero en el Evangelio vemos a Dios descender. En Pentecostés, otro momento en que las lenguas se manifiestan, pero esta vez para unir, para edificar, para glorificar a Dios. Allí los discípulos estaban unánimes, no buscando hacerse un nombre, sino esperando la promesa. Y el Espíritu Santo descendió. Habló en muchas lenguas. No hubo confusión, sino entendimiento. No hubo dispersión, sino misión. La diferencia entre Babel y Pentecostés es la motivación. Una nace del orgullo, la otra de la dependencia. Una busca elevar al hombre, la otra glorificar a Dios. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra vida espiritual. ¿Estamos edificando torres o estamos levantando altares? ¿Estamos buscando hacernos un nombre o estamos rindiendo el nuestro ante el Rey? ¿Estamos uniendo nuestras fuerzas para alcanzar el cielo por méritos humanos o estamos esperando el cielo en obediencia y fe? Porque al final, toda torre que no tiene a Dios como fundamento será derribada. Pero todo altar que se edifica en obediencia será habitado por su presencia. Dios no quiere que dejemos de construir. Quiere que construyamos bajo su dirección. Quiere que edifiquemos vidas, familias, iglesias, ministerios, pero en el plano que Él diseñó, porque solo lo que se edifica en la roca permanece. Todo lo demás se derrumba con el tiempo, con la prueba, con el viento. Por eso, si hoy sientes que hay confusión, que hay estructuras en tu vida que se están desmoronando, no temas. Pregunta si quizás estás frente a una Babel personal. Y si es así, no te frustres. Dios puede comenzar de nuevo. Puede darte un nuevo idioma, un nuevo diseño, una nueva dirección. Este es el poder secreto del Génesis, que no solo revela el inicio de la creación, sino también el inicio de nuestras decisiones más profundas, que nos muestra cómo el hombre se aleja, pero también cómo Dios interviene para redimir, que nos recuerda que por más alto que construyamos, si no lo hacemos con Dios, todo será confusión. Pero si edificamos desde la humildad, desde la obediencia, desde la dependencia, entonces no necesitaremos subir al cielo, porque el cielo vendrá a nosotros. 6. El llamado de Abraham, cuando Dios te separa para bendecirte. Después del caos de Babel, donde el ser humano intentó alcanzar el cielo por medio de su orgullo y fue detenido por la confusión, el relato del Génesis da un giro inesperado. Dios ya no se dirige a la multitud, sino a un solo hombre. En lugar de actuar sobre la humanidad como un todo, decide empezar un plan a través de un individuo. Ese hombre es Abraham, y el llamado que recibe no es uno fácil ni cómodo. Es una invitación que lo separará de su tierra, de su familia, de su historia, de todo lo que hasta entonces había conocido. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
Con esa orden comienza una travesía que no solo cambiará la vida de Abraham, sino también la historia de la fe y de la humanidad. Dios no le da detalles, no le muestra un mapa, no le promete comodidades, solo le da una dirección sin coordenadas y una promesa cargada de destino. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta promesa tiene un poder inmenso. No se trata solo de una recompensa por obedecer, es una declaración profética que convierte a un hombre común en el padre de multitudes. Abraham no tiene hijos, no tiene linaje, no tiene herencia aparente, pero tiene fe, y eso es suficiente para Dios. La fe de Abraham no se basa en lo que ve, sino en lo que oye. No necesita pruebas, solo necesita la voz de Dios. Y responde con obediencia. Sale sin saber a dónde va. Sale con la esperanza como guía. Sale con la palabra como dirección. Este acto de obediencia es uno de los más grandes que registra la Biblia, porque implica renunciar a lo seguro para abrazar lo incierto. Implica dejar atrás lo conocido para abrazar lo eterno. Implica caminar por terrenos desconocidos sin otra certeza que la fidelidad de Dios. Aquí aprendemos algo esencial. Cuando Dios te llama, también te separa. El llamado siempre viene acompañado de una ruptura, de una desconexión con lo anterior. No porque lo pasado sea malo, sino porque no puede sostener lo nuevo que Dios quiere hacer. A veces, esa separación será geográfica, otras veces emocional. A veces será de hábitos, de amistades, de estilos de vida. Dios necesita espacio en tu vida para lo que quiere depositar. Y muchas veces, ese espacio solo se genera cuando estás dispuesto a soltar lo que antes sostenías con fuerza. Abraham no, solo deja su tierra. Deja su identidad anterior, deja su cultura, deja su sistema de creencias y en ese desprendimiento comienza a descubrir quién es realmente, porque hay cosas que solo se revelan en el camino. Hay facetas de tu llamado que solo verás después de caminar en obediencia, no antes, no en la seguridad de tu zona de confort, sino en la incertidumbre de la fe. El llamado de Dios no se comprende desde el inicio, se comprende en la medida en que lo vives, en la medida en que avanzas, en la medida en que renuncias. Dios le promete a Abraham que será bendición. No solo que recibirá bendición, sino que él mismo se convertirá en una fuente de bendición para otros. Eso cambia toda la perspectiva. El propósito de Dios no es solo hacerte bien, sino usarte para hacer bien a otros. No es solo llenarte, sino convertirte en canal. No es solo elevarte, sino establecerte como un puente entre el cielo y la tierra. Cuando entiendes esto, tu vida deja de ser solo una búsqueda de satisfacción personal y se convierte en una misión, en un encargo, en una responsabilidad divina. Pero el camino no es fácil. Abraham enfrentará hambre, conflictos familiares, decisiones difíciles, promesas que parecen demorarse, pruebas que parecen interminables, y sin embargo, sigue adelante, no se detiene, no retrocede, a veces duda, a veces tropieza, pero no se aparta, porque aunque el proceso es largo, la promesa sigue vigente. Dios no se olvida. Dios no se arrepiente, Dios no cambia de parecer y cada paso que Abraham da en fe lo acerca más al cumplimiento. A lo largo de su camino, Abraham construye altares. En cada lugar donde Dios le habla, él levanta un altar. Eso representa adoración, memoria, testimonio. Cada altar es una marca en el camino, una declaración de fe, un recordatorio de que Dios estuvo allí. En nuestra vida también necesitamos altares, momentos donde recordamos lo que Dios nos dijo, donde adoramos incluso sin entender, donde declaramos que seguimos creyendo aunque no veamos.
porque esos altares nos sostendrán en los días difíciles. El cambio de nombre de Abram a Abraham es otro momento clave. Significa que su identidad fue transformada por la promesa. Ya no es solo Padre exaltado, ahora es Padre de multitudes. Dios cambia su esencia, su llamado, su destino. Lo mismo hará contigo si respondes a su voz. Te cambiará por dentro. Te dará un nuevo nombre, una nueva visión, un nuevo corazón. Pero todo comienza con una decisión. La decisión de salir, de dejar, de creer, de obedecer. Este es el poder secreto del Génesis, que Dios no necesita una multitud para cambiar el mundo. Le basta con una persona dispuesta, una persona que escuche, una persona que salga, una persona que crea, y esa persona puede ser tú. Si hoy estás sintiendo ese llamado interno, si sientes que Dios te está pidiendo que salgas de lo conocido para caminar hacia lo eterno, no lo ignores. No esperes más señales. La palabra ya fue dada y la bendición ya está en camino. Solo necesitas dar el primer paso. 7. El sacrificio de Isaac. Cuando la fe se convierte en entrega total, uno de los momentos más impactantes y emocionalmente intensos del libro de Génesis ocurre cuando Dios le pide a Abraham algo que parece incomprensible. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta orden no solo es desconcertante por su contenido, sino también por el momento en que llega. Isaac es el hijo de la promesa, el niño que llegó cuando todo parecía perdido, el cumplimiento de una palabra divina que desafió la lógica, la edad y el tiempo. Abraham había esperado décadas por él, y ahora Dios se lo pide de vuelta, no por castigo, no por crueldad, sino para revelar una dimensión de la fe que solo se alcanza en el altar del sacrificio. La fe de Abraham ya había sido probada en muchas ocasiones. Había salido de su tierra, había vivido en tiendas, había creído en lo imposible, pero esta prueba era diferente. No se trataba de moverse o esperar, se trataba de entregar, de soltar, de confiar hasta el extremo. Y Abraham obedece, no discute, no cuestiona, no retrasa. Se levanta temprano, prepara el burro, toma la leña, el cuchillo, y junto a su hijo se dirige al monte señalado. Este acto de obediencia silenciosa habla más que 1000 palabras. Es la expresión máxima de confianza en Dios. Porque para Abraham, Dios no era solo el dador de la promesa, sino el sustentador de la vida misma. El camino hacia el monte dura 3 días. 3 días de silencio, de tensión interna, de pensamientos que van y vienen. Isaac no sabe lo que está por suceder, solo nota que algo falta. Padre mío, dice, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde con una frase que marcará la historia de la fe. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Esa declaración no es una evasiva, es una profecía, es una afirmación desde lo profundo del espíritu. Abraham no está mintiendo, está declarando en fe que Dios obrará, que Dios no fallará, que Dios es suficiente. Cuando llegan al lugar señalado, Abraham construye un altar, coloca la leña, ata a su hijo, lo pone sobre el altar y toma el cuchillo. Está a punto de sacrificar lo que más ama. Y justo en ese momento, el ángel del Señor lo detiene. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Levanta la vista y ve un carnero atrapado en un zarzal. Lo toma y lo ofrece en lugar de Isaac, y a ese lugar le pone por nombre Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Esta historia es mucho más que un relato de obediencia. Es una revelación del corazón de Dios.
nos muestra que Él no busca sacrificios humanos, busca corazones rendidos, busca fe total. Quiere saber si estás dispuesto a soltar lo que más amas, no porque lo necesite, sino porque necesita que tú comprendas que Él debe estar por encima de todo. Que tu confianza no puede estar en la bendición, sino en el Dios que bendice. Que tu seguridad no puede estar en las promesas, sino en el que las hace posibles. Que tu identidad no puede estar en lo que tienes, sino en quien te llamó. El monte Moría se convierte en símbolo de entrega, de provisión, de revelación. Es el lugar donde se prueba la fe, pero también donde se manifiesta la fidelidad divina. Es el lugar donde Dios se revela no solo como quien pide, sino como quien provee. No solo como quien prueba, sino como quien sostiene. No solo como quien examina, sino como quien responde. Ese monte nos recuerda que las pruebas más duras son también las puertas a las revelaciones más profundas. Que los momentos en que parece que todo se va a perder son también los momentos en que Dios nos muestra quién es realmente. Isaac representa muchas cosas. Representa sueños cumplidos, promesas recibidas, bendiciones esperadas. Y Dios no está en contra de eso, pero quiere saber si esos dones han ocupado su lugar en tu corazón, si amas más el regalo que al dador, si estás dispuesto a devolver lo que Él te dio, sabiendo que nunca te dejará con las manos vacías, porque cada vez que entregas en obediencia, recibes algo mayor. Cada vez que subes al altar, desciendes con revelación. Cada vez que renuncias, y por amor, vuelves con identidad. Este evento también es una sombra profética del sacrificio de Cristo. En ese mismo monte, siglos después, otro padre entregaría a su hijo. Esta vez no habría carnero. Esta vez no se detendría el cuchillo. Jesús moriría por nosotros. Se convertiría en el cordero provisto por Dios. Cumpliría la palabra de Abraham. Dios se proveerá de cordero. Y ese cordero sería suficiente para salvarnos, para cubrirnos, para redimirnos. Moría apunta al Calvario. Isaac apunta a Jesús. Abraham apunta al Padre Celestial. Todo en esta historia está lleno de significado eterno. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué hay en tu corazón que ocupa el lugar de Dios? ¿Qué bendición estás aferrando con tanta fuerza que te impide seguir avanzando? Porque la fe no solo se mide en lo que crees, sino en lo que entregas, en lo que estás dispuesto a poner sobre el altar, en lo que decides soltar, confiando en que Dios es fiel para proveer algo mejor. Y cuando haces eso, tu vida cambia, tu corazón se libera, tu relación con Dios se profundiza. Porque ya no vives aferrado a cosas, sino abrazado al propósito. Este es el poder secreto del Génesis, que en el monte del sacrificio se revela la verdadera fe, que en la entrega más dolorosa se manifiesta la provisión más gloriosa, que cuando todo parece perdido, Dios se muestra como proveedor, como sustentador, como Padre que no abandona, y que si estás dispuesto a subir al altar, también estarás listo para ver al Señor como nunca antes lo has visto. 8. El sueño de Jacob. Cuando el cielo se abre en medio de tu huida, Jacob está solo. No por elección, sino por consecuencia. Ha engañado a su padre, ha usurpado la bendición de su hermano, ha fracturado su hogar, y ahora huye, escapa hacia una tierra desconocida, cargando con el peso de sus decisiones, con la angustia de lo que dejó atrás y el temor de lo que vendrá. Está cansado, vulnerable, sin dirección clara, y cuando el sol se pone, encuentra un lugar para pasar la noche. Toma una piedra y la usa como almohada. Se acuesta en tierra extraña. No hay refugio, no hay compañía, no hay esperanza aparente.
solo un cielo abierto y una tierra fría. Pero es precisamente en ese momento, cuando todo parece derrumbarse, que ocurre uno de los encuentros más transformadores del Génesis. Jacob tiene un sueño que cambiará su vida para siempre. Ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, y por esa escalera suben y bajan ángeles, y en lo alto de la escalera está el Señor. No un ángel, no una visión simbólica, sino el mismo Dios. Y desde allí, Dios le habla. Le recuerda la promesa dada a Abraham y a Isaac. Le dice que la tierra en la que yace será suya, que su descendencia será como el polvo de la tierra, que será extendido por todos los puntos cardinales, que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de él, y que Dios estará con él, que no lo dejará hasta cumplir todo lo que ha dicho. Este sueño es mucho más que una revelación, es una restauración, es una muestra del carácter de Dios. Jacob no está en oración, no está adorando, no está buscando una visión, está huyendo, y aún así Dios desciende, Dios habla, Dios confirma. Esto nos enseña que la gracia de Dios no depende de nuestro estado espiritual, que su fidelidad no está atada a nuestro mérito, que su presencia puede alcanzarnos incluso en medio de nuestra confusión, de nuestro pecado, de nuestras decisiones equivocadas. Jacob no recibe una palabra de juicio, recibe una palabra de propósito. No recibe condena, recibe dirección. La escalera es un símbolo poderoso. Representa la conexión entre lo celestial y lo terrenal. Es un puente, una vía de acceso. Es una figura de Cristo, aquel que uniría lo divino con lo humano, aquel que se convertiría en el camino, la verdad y la vida, aquel que nos abriría la puerta al Padre. Jacob, sin saberlo, está viendo una sombra del Evangelio, está viendo que hay un camino de regreso, que el cielo no está cerrado, que los ángeles no han dejado de moverse, que Dios sigue interesado en la tierra, que el plan sigue en pie, aunque Él haya fallado, aunque Él esté en fuga. Cuando Jacob despierta está impactado, se da cuenta de que no estaba solo, de que Dios estaba allí y no lo sabía. ¿Cuántas veces vivimos así, pensando que Dios está lejos, que ya no nos acompaña, que por nuestras fallas hemos sido abandonados? Pero este pasaje nos recuerda que Dios está más cerca de lo que creemos, que incluso en lugares de dolor, de huida, de oscuridad, Él está presente. Y si despertamos, si abrimos los ojos del alma, podremos verlo. Y nuestra perspectiva cambiará. Jacob toma la piedra que usó como almohada y la levanta como altar, la unge con aceite y declara que ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar común se convierte en lugar santo. Una noche cualquiera se convierte en una noche eterna, porque donde Dios se manifiesta, todo cambia, porque lo que era una piedra fría se transforma en un testimonio, porque lo que era huida se convierte en inicio. Jacob hace un voto. Si Dios lo guarda, si lo sustenta, si lo lleva y lo trae en paz, Él será su Dios. Este voto no es una negociación, es una entrega, es un reconocimiento, es un paso de regreso al propósito. Este pasaje también nos muestra que Dios no cancela su llamado por nuestras fallas. Jacob no deja de ser heredero de la promesa, no pierde su destino, porque Dios no elige a los perfectos, elige a los dispuestos. Elige a los que, aún con errores, están dispuestos a levantarse, a escuchar, a seguir. Jacob no es el mismo después de este encuentro. Comienza un proceso de transformación, de quebranto, de madurez. Y todo comenzó con un sueño en la intemperie, un sueño en la fuga, un sueño en la oscuridad. Este es el poder secreto del Génesis. Que los momentos más bajos pueden ser puertas a lo más alto, que las noches más oscuras pueden esconder visiones divinas, que Dios no espera que estemos en el templo para hablarnos. Nos habla en el camino, en la piedra, en el campo, en la fuga.
Nos habla cuando menos lo esperamos, y cuando responde no lo hace solo con consuelo, lo hace con propósito, con destino, con dirección. Lo hace para recordarnos que seguimos siendo parte del plan, que no estamos descartados, que aún hay promesas sobre nuestra vida. Si tú también estás huyendo, si sientes que perdiste tu lugar, si estás acostado sobre piedras duras, cargando con el peso de tus errores, hoy Dios te dice que está contigo, que el cielo sigue abierto, que los ángeles aún se mueven, que la voz de lo alto aún te llama, que este lugar seco puede ser transformado en altar, que esta noche puede convertirse en testimonio, que este momento puede ser el inicio de una nueva etapa. No ignores el sueño, no minimices la visión, no te duermas en la culpa. Despierta, porque Jehová está en este lugar y quizás tú no lo sabías. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo que no es un elogio superficial, sino una declaración espiritual. Eres parte de un pequeño grupo de personas que no solo oyen, sino que escuchan, que no solo miran, sino que profundizan, que no buscan solo información bíblica, sino transformación espiritual. Llegar hasta el final de este estudio no fue fácil, no fue casual, no fue simple entretenimiento. Fue una respuesta a un llamado interior, a un hambre que solo puede ser saciada por la palabra viva. Fuiste guiado a este mensaje por una razón que trasciende tu entendimiento, porque Dios quiso hablarte y tú decidiste quedarte. Hoy recorriste un viaje que no fue solo histórico ni cronológico, sino espiritual. Viste cómo el caos inicial se convierte en orden bajo el mover del Espíritu. Descubriste que el soplo de Dios no solo dio vida al cuerpo humano, sino que encendió propósito eterno. Fuiste testigo de una caída que no terminó en condena, sino en promesa. Entraste al arca de Noé y entendiste que la obediencia hoy es el refugio de mañana. Te detuviste ante la torre de Babel para reconocer que no todo lo que parece fuerte viene de Dios. Caminaste con Abraham y comprendiste que a veces salir es el primer paso para bendecir. Subiste al monte con Isaac y viste cómo el sacrificio total revela la provisión perfecta. Te acostaste sobre una piedra con Jacob y despertaste al hecho de que el cielo puede abrirse incluso cuando estás huyendo. Y ahora, al final de este camino, es momento de responder. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre demanda una reacción, una decisión, una entrega, y hoy quiero invitarte a hacer visible tu compromiso. No con una promesa emocional ni con un gesto vacío, sino con una frase que marcará tu paso por este lugar. Si llegaste hasta aquí, comenta esta frase en los comentarios. Hoy empezó mi nuevo Génesis con Dios y no volveré atrás. Escríbela como señal, como bandera, como testimonio. Y cuando la vea, sabré que tú eres de los que perseveran, de los que no retroceden, de los que escuchan y caminan, de los que reciben y multiplican. Pero no te detengas allí. Este canal no es solo un espacio digital, es un altar, es un lugar donde muchos llegan con el alma herida y salen con el corazón encendido. Personas que no tienen iglesia cerca, que fueron rechazadas por su pasado, que sienten que ya no hay lugar para ellos. Aquí encuentran alimento, encuentran palabra, encuentran comunidad. Por eso, si este video tocó tu vida, si algo se encendió en tu interior, suscríbete, no para sumar números, sino para mantenerte conectado con lo que Dios está haciendo. Suscribirte es como plantar tu tienda cerca del fuego, es decir, yo quiero seguir recibiendo, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir escuchando la voz de mi Padre. Y si aún no diste me gusta, hazlo ahora. No por vanidad, sino porque cada interacción empuja este mensaje a más corazones.
Cada clic, cada comentario, cada compartida es como una semilla que se siembra en otro terreno. Quizás alguien que hoy está en su propio génesis de dolor, de oscuridad, de confusión, vea este video porque tú decidiste compartirlo. Y eso puede cambiarlo todo. Puede abrirle los ojos, puede mostrarle el camino, puede recordarle que no está solo. Y tú habrás sido el puente, la conexión, el canal. También quiero decirte algo con firmeza y amor. Si has recibido tanto y no estás suscrito, es momento de corregirlo, no por mí, por ti. Porque la obediencia también se manifiesta en las pequeñas acciones. Porque no puedes vivir de palabra sin comunidad. Porque no puedes caminar solo cuando Dios te ofrece compañía. Y si ya estás suscrito, si eres parte de este canal, si ya comentaste y diste me gusta, entonces siéntete feliz, porque estás participando activamente en una obra que no es humana, que es espiritual, que está tocando vidas, sanando corazones, levantando generaciones, y no pares aquí. Hay más videos, más mensajes, más revelaciones. No apagues el fuego que hoy se encendió. Sigue alimentándolo, sigue caminando, porque el que empieza con Dios debe seguir con Dios. No te desconectes, no te distraigas, no te enfríes. Este canal puede ser ese hilo que te mantiene atado al cielo mientras vives en la tierra. Esa voz que te recuerda quién eres cuando todo parece querer hacerte olvidar. Ese espacio donde tu alma encuentra reposo. Y ahora, antes de irte, quiero pedirte algo muy especial. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música que ahora comenzará fluya sobre ti. Respira. Cierra los ojos si lo deseas. Y háblale a Dios. No necesitas palabras perfectas, solo honestas. Agradece, pide, llora si es necesario. Pero no pauses este video. No lo detengas antes de tiempo. Porque ese tiempo final es parte de tu sanidad, es parte de tu adoración, es tu oportunidad de responderle al Señor con tu corazón. Porque si algo quedó claro hoy es esto: tu génesis no fue solo un comienzo, fue un llamado. Y si respondes a ese llamado, la historia que Dios escribirá contigo será mucho más grande de lo que puedes imaginar.